¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Ayer se reportaron 190.357 defunciones y al paso que vamos, quizá en semana y media ya rebasemos las 200.000 defunciones. No bajemos la guardia. Cualquier exageración es poca. La semana pasada estuvimos viendo y analizando el Padre Nuestro y vemos que es una oración hermosísima, nada más que muy comprometedora, y como lo habíamos platicado la semana anterior, nos han mal enseñado a aprender y poníamos como ejemplo las tablas de multiplicar, el himno nacional, incluso el Padre Nuestro. Lo expresamos sin analizar el contenido y la contundencia de lo que estamos expresando. Y veíamos Padre Nuestro, y la pregunta era, ¿cómo sabes que tú eres hija de Dios? Y la fórmula está en Juan 1:12, que dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se requiere forzosamente que nosotros reconozcamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que Dios nos dé acceso a la familia. Es una relación filial por medio de Jesucristo. Y les quiero poner este ejemplo. Normalmente decimos Padre Nuestro, pero tú eres realmente su hijo. Y fíjense, yo estoy en un semáforo y llega una persona y me dice: papi, no he comido en 2 días, ¿me das para comer toda una semana? Por el hecho de haberme dicho papi, ¿tengo la obligación de atenderlo? ¿Hay una relación filial? En lo absoluto. Hagan de cuenta que yo voy en la carretera y veo carretera de cuota y libre, y decido irme por la de cuota. Llego a la caseta y lo mismo, una persona me dice: oye papi, llévame a mi destino. ¿Estoy obligado? ¿Tenemos una relación filial, aunque me haya dicho papi? ¿Qué está pasando ahorita con la cuestión del COVID? Muchas personas hablan por teléfono: oye Jorge, por favor, ora por mi familiar que está muy grave. Y les pregunto: oye, ¿qué relación tienen con Dios? Y me dicen: no sé, pero eso no importa, tú ora. Y se trata de saber cuál es la condición de esta persona. Porque ¿qué tal si yo estoy pidiendo porque se sane, mas no porque se salve? Hay que tomar en cuenta esto. Y miren, otra de las frases: hágase tu voluntad. ¿Qué estamos dispuestos a ser obedientes para que tu voluntad prevalezca en mi vida? Estamos diciendo: Dios, quiero someterme a ti, quiero hacer lo que quieres que haga. Muchas veces nosotros expresamos esta frase sin ver lo que representa el decir hágase tu voluntad. Los paganos piensan que hay que informar a Dios de nuestras necesidades porque Él las ignora. Ay, Señor, te pido que ayudes a mi familiar porque tiene COVID. Pues si Dios ya lo sabe. Piensan que hay que convencer para que se apiade de nuestras peticiones. Repetir, repetir, repetir varias veces la petición, a ver si podemos sobornar su corazón. El Dios de la Biblia conoce las necesidades de sus hijos antes que se las pidan. Y en Mateo 6:8 dice: no sean como ellos. ¿A quién se está refiriendo? A los fariseos. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y en el Salmo 139:4 nos dice: tú sabes lo que voy a decir antes de que las palabras salgan de mi boca. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesús nos enseña que debemos orar por los demás, ya que somos una familia. Perdónanos. En Efesios 6:18 expresa: no se olviden de orar.
Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos está advirtiendo, necesitan ponerse la armadura de Dios para poder resistir los embates de Satanás. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orando unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A mí me gusta este versículo porque aquí nos está recomendando, no necesitas ir con el psicólogo. Confesaos vuestras ofensas. Yo tengo que descargar en alguien mis temores, mis miedos, mis angustias. Y es una forma de terapia en la que yo estoy descargando. ¿Para qué? Para que otras personas empiecen a orar y me empiecen a ayudar. En otra traducción dice, la oración del justo es poderosa y es eficaz. En 2 de Tesalonicenses 1:11, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En Romanos 1:9 nos expresa, yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. ¿Y qué nos está diciendo? Nosotros tenemos que estar anunciando las buenas noticias. Cuando la gente nos pide que oremos, debemos de preguntar cuál es la condición de la persona enferma. Y es la ocasión para que nosotros empecemos a hablarles de Dios, a hablarles de Jesucristo. En Efesios 1:15 dice, por eso siempre los recuerdo en mis oraciones y le ruego a Dios por ustedes. Así lo hago desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios. Nuevamente nos está diciendo que los que somos hijos de Dios debemos de estarnos apoyando en oración para salir adelante. En Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con alegría. Colosenses 1:3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acabo de mostrar 7 versículos en libros distintos. Hay mucho más, nada más me concreté a estos 7, donde nos está diciendo nuestro Dios, deben orar, deben apoyarse unos a otros. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que estamos diciendo, no sabemos la contundencia de lo que es esto. Nosotros no perdonamos, es la realidad. Y perdónanos nuestras deudas. El perdón se debe observar bajo 2 ópticas diferentes. Una, bajo la óptica del hombre que se presenta delante del juez, clamando por misericordia. Esto viene siendo en un aspecto civil. Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. No podemos entrar en el reino de Dios si no nos arrepentimos y tenemos fe. Romanos 5:1, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Esto quiere decir que Dios ha perdonado todos nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo.
Ahora estamos ya no como un malhechor, sino como un hijo, el cual espera reconciliarse con su padre por medio del perdón. Esta es la parte civil y esta es la parte espiritual. Padre, vengo delante de ti porque sé que te he ofendido. Es el perdón filial cuando estos confiesan sus faltas y ofensas cometidas. El pecado es una deuda que contraemos contra Dios. El pecado se define como falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de las mismas. Hay personas que dicen, ay, yo amo, yo adoro a Dios, pero no estoy de acuerdo en esto, pero no estoy de acuerdo en el otro. Entonces, sinceramente, no estás tú, al menos, adorando y queriendo al Dios de la Biblia. Pecamos contra Dios cuando nos quedamos cortos de alcanzar la medida de obediencia que la ley requiere, o cuando vamos más allá de los límites que la ley ha impuesto. En palabras simples, es errar al blanco. Pecar es errar en el blanco. No le atinamos. Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y vemos que en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos se expresan en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Y el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, nos está diciendo en el Nuevo Testamento, con que falles en alguno de los 10, ya quebrantaste toda la ley. Cada vez que pecamos, incurrimos en una deuda, porque no hemos dado a Dios la obediencia que le debemos como criaturas y como hijos. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto está expresado en los primeros 3 libros del Nuevo Testamento que se le denominan sinópticos. Es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. No se puede pagar ni dar compensación. No tenemos cómo pagar esa deuda. ¿Por qué? Bueno, porque quien transgredió, quien lastimó, quien ofendió a Dios, era una persona que era pura. Entonces ahora se requiere que para que exista una restauración, lo tiene que hacer una persona pura. Por eso Dios resolvió que el Señor Jesús naciera de María y el Espíritu Santo, para que Él fuera una persona pura y pudiera ser el puente para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios. Dice Romanos 5:12, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Veamos el 19. Un hombre, Adán, desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre, Jesucristo, obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para que con todos los que te invoquen. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Primera de Juan 1:9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. De una forma muy sencilla, es pecado expresado, pecado perdonado. No es combo, ay Señor, perdón. Tienes que expresarlo uno a uno. Muchas veces nosotros estamos en nuestra habitación y estamos teniendo ese diálogo con Dios y nos da vergüenza reconocer alguna falla. Dios por supuesto que sabe todo, pero para que seamos perdonados necesitamos expresárselo a Dios. Yo le llamo el versículo del Alzheimer, dice Hebreos 8:12, perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. En 2 de Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Recordarán que el rey David, en vez de haber ido a la guerra, se quedó plácidamente en su palacio, y bueno, la ociosidad tiene serias consecuencias. Nos narran las escrituras que él empieza a andar paseando por su azotea, y en eso ve a una mujer, dice la palabra que muy bella, de nombre Betsabé. Él tiene estos problemas. Traía la lascivia a todo lo que daba. Había mentido, había adulterado y había mandado matar al esposo de Betsabé, Urías. La embaraza y pasan más de 9 meses y él se queda calladito. Por eso Dios manda al profeta Natán a que le dé una sacudida y le pone como ejemplo una ovejita. Bastó una confesión genuina y de inmediato Dios al momento perdonó. Fíjense, se tardó más de 9 meses calladito y hasta que no le expresó a Dios las tropelías que había hecho, no fue perdonado. Dice otra traducción, 2 de Samuel 12:13. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. En el Salmo 32:5 expresa, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Estas son palabras del rey David. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y en Juan, 1 de Juan 1:9, recordemos, pecado confesado, pecado perdonado. Un hombre perdonado debe de ser perdonador. El perdón de Dios y el perdón de nosotros está íntimamente relacionado, inseparable, unos unidos a los otros. La salvación que Dios ofrece al pecador, la ofrece de pura gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Son las bendiciones que Dios distribuye a los hombres de una forma gratuita y soberana, y no en consideración hacia un mérito inherente de los hombres. Son aquellas bendiciones que Dios imparte a los hombres de una forma gratuita, sin existir ningún pago. Gracia
En palabras simples, es aquello que se nos da sin merecerlo. Y muy puntual lo dice Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie presuma. Cuando pedimos perdón es porque no podemos pagarla y no podemos presentar nuestros méritos para que Dios los acepte como un abono de la deuda que tenemos con Él. La relación que existe entre el perdón de Dios y el nuestro no es una relación de méritos. Por un lado, se trata de una relación comparativa. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. El énfasis de la frase recae en la palabra nosotros y perdónanos. Si nosotros, oh Dios, que por naturaleza tendemos al resentimiento y a la venganza, ¿cuál es nuestra naturaleza cuando somos ofendidos? Cuando somos dañados. ¿Cuál es la tendencia natural del corazón? La tendencia natural es la de resentirse y devolver golpe por golpe. En Tito 3:3 nos dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Esta era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando vamos ante Dios pidiendo perdón, Él es abundante en perdonar porque quiere que sus hijas y sus hijos lo imiten a Él en eso. Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le piden. Si nosotros tenemos la naturaleza de ser vengativos, por la obra poderosa de la gracia divina, ahora nos deleitamos en conceder el perdón. Cuanto más presto nos estará Dios de perdonarnos. Un ejemplo del perdón paterno es la parábola del hijo pródigo. Y este papá tenía 2 hijos. El menor, de forma literal, le exige que le dé la parte de su herencia. Él se va a lejanas tierras, dilapida la fortuna y materialmente se queda con una mano atrás y otra adelante. Necesita trabajar y se contrata para cuidar unos cerdos. Ustedes saben que los judíos tienen la prohibición de comer determinado tipo de alimentos. Esto lo vemos en el libro del Levítico capítulo 11. Entonces él se mete a trabajar cuidando cerdos y era tal su hambre que se le antojaba la comida que le daban a los cerdos. Dice Lucas 15:17, por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que deseen y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y con besos. 21. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. 22. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar,
El padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Yo les he comentado que a mí me costó mucho trabajo entender el versículo 22, y cada vez que me tocaba leer el hijo pródigo, invariablemente en este versículo me atoraba, porque yo decía: ¿cómo, si viene todo apestoso, si viene todo sucio, cómo es posible que le vayan a poner ropa limpia? Yo no me imagino terminando de hacer ejercicio y poniéndome una ropa limpia. No, pues como que no, ¿verdad? Entonces pasaron años y yo no entendía esta forma hasta que me cayó el 20, hasta que se me reveló: Jorge, ¿tú cómo te vas a presentar ante Dios? Pues me voy a presentar puerco, cochino. Dios no me va a decir: vete a bañar primero y después te voy a apapachar, te voy a besar. No, con todas mis suciedades, con todas mis cosas, con todas mis cargas, mis complejos, mis limitaciones, mis odios, mis rencores, Dios me va a apapachar. Una persona que dice: yo no puedo perdonar, es una persona que no ha sentido la necesidad de ser perdonada. Esa persona no ha entendido lo negro de su corazón. Aquí es la mano del Señor Jesucristo que ya le van a clavar. Y esta frase a mí me pone muy sentimental. Dice: no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, fue su inmenso amor por ti. En cuanto me percato que fueron mis pecados los que traspasaron las manos de Cristo en forma de clavos en la cruz del Calvario, ya no hay nada que otras criaturas puedan hacerme que yo no pueda perdonar. Si yo no perdono, es que no he entendido el amor que tiene Dios para conmigo y el sacrificio que hizo Jesús para pagar mi deuda. Si pensamos que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos negamos a perdonar, cometemos un error. Nunca hemos sido perdonados. Estamos engañados y camino al infierno. Nunca hemos recibido perdón de Dios. Si la persona lucha contra la amargura y el resentimiento y aún se ve tentado a decir: no lo puedo perdonar, será importante que analice que no es un seguidor de Cristo. Y ya lo hemos comentado anteriormente, que la etiqueta no te garantiza el contenido. Tú no puedes decir que eres cristiano, tú no puedes decir que eres seguidor de Jesús si todavía traes atorado el no haberle podido dar y otorgarle el perdón al que te agredió, al que te ofendió. Ni cree en el Dios de la Biblia. Si no obedecemos en perdonar, comprenda usted, no ha sido perdonado. Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Yo lamento que en el Padre Nuestro la gente no incluya el versículo 14 y el 15. De los 7 que componen, los 7 versículos que componen el Padre Nuestro, únicamente se expresan 5. Las dos tenazas que necesitamos para poder apropiarnos de Cristo son el arrepentimiento y la fe. Si tienes un espíritu vengativo, si luchas con el resentimiento, si luchas con la amargura, no has entendido el propósito de Dios de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Ejemplo, la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Lucas 18:11. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El 13. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que te he hecho. 14. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Mateo 18:21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es que en aquella época era establecido que tú podías recibir 3 ofensas. Ya en la cuarta ya podías contestar, ya te podías desquitar. Entonces yo me imagino que Pedro, pues así como que si la norma eran 3, pues le reviro con otras 3 más un pilón y digo: oye, tienen que ser 7. Y el Señor Jesús dijo: sino hasta 70 veces 7. Fíjense, si usara la computadora más potente, la más chipocluda, no podría sacar el resultado de esta progresión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Siempre tienes que perdonar. Mateo 18:23. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como un esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. Y creo que este es un ejemplo
muy claro de lo que tenemos nosotros que hacer. Si Dios nos perdona, nosotros debemos de perdonar a los demás. El perdón significa olvidar. Nosotros recordamos lo que debíamos olvidar y olvidamos lo que debíamos recordar. La oración tiene una implicación poderosa. Salmo 32:5. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados, no escondí ninguno de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Marcos 11:25. Y si se acuerdan de que tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Háganlo para que su Padre en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Romanos 12:17. Si alguno los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Y bueno, la enseñanza que nos da el estudio es, si realmente expreso el Padre Nuestro, pues debo de hacerlo con la convicción y con la certeza de lo que está expresado, lo voy a acatar. La semana pasada les comentaba del problema de Alan que requiere un trasplante de médula. Él tiene cáncer y la semana pasada les pedía su comprensión, su ayuda para que pudiéramos apoyar a los papás de Alan. Esta semana se agravaron las cosas y las plaquetas de Alan casi se van hasta el piso, y ahorita lo que se requiere de primera instancia es que él vuelva a recuperar las plaquetas que tiene para seguir con el proceso. Hablé con su papá, con Darío, y me decía que esta operación se la presupuestaron en 1.800.000. Obviamente ellos no tienen esa cantidad y están viendo la posibilidad de llevarlo a la Universidad de Monterrey, donde ahí más o menos saldría como en 700,000 pesos. Les quiero pedir dos favores. Uno, como lo vimos en el estudio de hoy, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que pueda haber donadores de plaquetas para que él se estabilice. Y dos, pónganse en los zapatos de sus papás. Requieren dinero para salir de este problema. Padre amado, gracias porque este domingo nos está señalando la importancia de tomar en serio el expresar el Padre Nuestro. Nos estás diciendo que no es una llave mágica, que no es un sortilegio, que a la hora de expresarlo las cosas van a cambiar. El Señor Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron cómo debemos orar, Él puso el Padre Nuestro como una muestra, pero nosotros lo estamos malinterpretando y pensamos que ese conjuro al expresarlo nos va a resolver nuestros problemas. Padre amado, te pido que quites todo estorbo, que quites todo obstáculo para que nosotros empecemos a leer tus escrituras, para que nosotros empecemos a conocerte, a entenderte mejor, mi Dios. Te pedimos protección, te pedimos provisión y líbranos de todo mal. Mi Dios, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.